Bueno, vamos a agradecerle primero a las maquilladoras que nos sacaron esta cara de sueño, todos los que trabajamos ayer y los que fueron protagonistas como Alcira Argumedo, que está aquí, gracias por venir. Estuvimos hasta altas horas de la noche, como se dice en estos casos, para ver los últimos resultados que se están conociendo también en el principio de esta jornada. ¿Cómo fue la derrota? Bueno, ninguna derrota es agradable. De todas maneras, era una de las alternativas que teníamos, porque lo que nosotros siempre planteamos, Proyecto Sur es una fuerza naciente, tiene poco más de 3 años en Capital Federal y en la provincia de Buenos Aires 1 año y medio, es decir, recién estás aprendiendo a caminar. Y esto nos obligaba a tener una pelea muy desigual, que nosotros no hubiéramos nunca elegido darla, porque tenemos un crecimiento que no es equilibrado en los distintos lugares del interior. Hay alguna gente en Mendoza, en Santa Fe, otros en Córdoba, en Misiones, pero esto recién se está estructurando. Y por lo tanto, dar esta pelea en medio de esa construcción era algo altamente improbable que tuviéramos cierto éxito. Ahora, bueno, ese es un dato contundente, entendible. Somos una fuerza nueva, recién estamos lanzándonos a una pelea a nivel nacional. Sí. Bueno, es la primera muestra, uno puede entender que el resultado no acompañó, pero se puede recostar en esta explicación. ¿Ahora hay una parte autocrítica sobre cómo se fue construyendo esta fuerza en este poco tiempo? Lo que sucede es que el problema es que esta fuerza se estructura alrededor de un proyecto, de propuestas políticas, de un proyecto nacional orientado a dar respuestas a lo que evaluamos como un cambio de época histórica a nivel internacional. Esto lo venimos planteando desde que surgimos, la necesidad de reorientar el papel de Argentina, porque había una crisis en el mundo central que no es meramente una crisis de las bolsas, o sea, está viendo la declinación acelerada de Estados Unidos y Europa Occidental. Lo que nosotros decimos, ojo, son los polos de poder que predominaron en el mundo durante 500 años, el surgimiento de China, de India, todo un desarrollo al cual se unen en grandes líneas, empiezan a sentirse los impactos de la incorporación de las tecnologías de la revolución científico-técnica en los últimos 20 años. Yo doy muy sintéticamente. ¿Por qué te digo que es un proyecto, no? ¿Qué pasa? Yo doy el ejemplo de la Ford Argentina, que hoy con 2.500 trabajadores, robots y tecnologías de avanzada, produce más que en los años 70 con 12.000 trabajadores. Lo que acá no se ha hecho a nivel mundial es dar respuestas a esos 10.000 que quedaban afuera. Respuestas contundentes, que en muchos casos han sido terciarizados, desocupados, pobreza, marginación social, etc. ¿Qué es lo que también está estallando? Porque acá hay un límite a las políticas de alta concentración y polarización de la riqueza y marginación social, porque esta precarización afecta especialmente a los jóvenes. Lo que estamos viendo a nivel mundial es esta protesta de los jóvenes indignados marginados. En España, en Israel, en Inglaterra, en el mundo árabe, en Chile. O sea, una juventud que de alguna manera se rebela contra lo que ve un cierre de sus perspectivas de futuro. Bueno, pero acá no hubo una revelación, digamos, ¿no? No, uno tiene que analizar, todavía no está desglosado, cómo votó la juventud en esta última elección. Bueno, no. La cosa es qué perspectiva tenés vos como propuesta de proyecto. Esa es otra cosa. Que es, en la Argentina, el 75% de los jóvenes trabajadores de 18 a 29 años están desocupados, terciarizados o en negro, es decir, están precarizados, 75%. El 50%, y estos son datos de la encuesta permanente de hogares de hace 2 meses, sí, gana menos del salario mínimo vital y móvil, 50% de los trabajadores, y tenés un 30% de pobreza. Y este proyecto, con énfasis en lo agrominero exportador o en exportaciones de automóviles en áreas de alta densidad tecnológica que no crea mano de obra legítima, está generando las condiciones que se dieron en España con los indignados, etc. Aquí surgen a través de qué demandas, de vivienda, por ejemplo, ¿no? Sí, lo vimos en distintas protestas a lo largo y ancho del país. Exacto, pero ¿qué son?
jóvenes que están hacinados y que sus condiciones de vida o de trabajo precario les impiden tener una vivienda, independizarse, hacer una familia, etc. Son los primeros indicios de protesta de la necesidad de reformular en profundidad los proyectos políticos. Alrededor de esto es lo que nosotros nos organizamos. Eso indudablemente vos podés decir, bueno... Ahora hay muchos hechos puntuales contundentes, ¿no? El tema de vivienda y demás. Ahora ayer, a la hora de plasmar esa supuesta protesta masiva, las urnas dicen otra cosa, ¿no? Claro. 50% es una victoria contundente. Por eso nos planteamos, si de alguna manera nosotros como Proyecto Sur tenemos el estigma de los precursores, o sea, aquellos que ven hacia exaltado. Exactamente. Y vos quedabas como el aguafiestas. Claro, 5 años después vino el 2001, el Chacho Álvarez terminó convocando a Cavallo como ministro de Educación, de Economía, y todo desembocó en la crisis del 2001. Bueno, está optimista, o sea, vamos a tener a Proyecto Sur en la presidencia en 5 años. Digo que sea, te digo es que a veces determinado análisis político con una mirada de mediano y largo plazo más estratégica, frente a lo cual nosotros que planteamos la necesidad de una reindustrialización del país alrededor de la reconstrucción de los ferrocarriles, de la industria naval, de la industria aeronáutica, de telecomunicaciones, que Argentina tiene el potencial para hacerlo eso, y eso crea decenas de miles de puestos de trabajo, más desarrollo científico, tecnológico, autónomo, etc. El gobierno prefiere, y esto pasó el año pasado, la presidenta viaja a China y compra 10.000 millones de dólares de material ferroviario, y esto le da a Franco Macri, un aliado muy cercano, una comisión de 400 millones de dólares, pero eso impacta muy negativamente. A ver, Alcira, a riesgo de equivocarme, sí, me parece que estas observaciones, el tema del ferrocarril, creo que logran la adhesión de la gente. Pero me parece que pasó algo con aquellos que venían respaldando el proyecto de Proyecto Sur, valga la redundancia, sí, con esta alianza fracasada con Hermes Wiener. Venía, sí, como muy avanzada y en un momento nadie sabe bien por qué, si es, sí, por cargos, el reparto de cargos o qué, se pudrió, como decimos en la calle, se pudrió. No pasó nada más. Es más, la semana pasada vos hiciste una declaración muy fuerte contra Wiener. Entonces, digo, ¿qué es lo que está pasando? Contra esa alianza, no contra Wiener en lo personal, contra la política de esa alianza. ¿Y qué pasó? En realidad, el tema es este. Nosotros veníamos planteando la necesidad de hacer un esquema más amplio alrededor de determinados lineamientos programáticos. En una primera etapa tuvimos que esperar a ver qué hacía Alfonsín con Narváez, para ver qué hacía Wiener con Alfonsín, para ver, etcétera, etcétera. Cuando se plantea finalmente la posibilidad del acuerdo, nos encontramos con que era una dinámica de construcción política no muy aceptable. Ellos nos vienen a plantear que ya la alianza estaba hecha. Eran el GEN y el Partido Socialista. Ya estaba inscripta. O sea, nosotros solo podíamos entrar como socios menores, kelpers, etc. Ya estaba el nombre de la alianza, ya estaban los lineamientos programáticos que no se iban a discutir, ya estaba la fórmula presidencial, la fórmula de la gobernación de Buenos Aires, los 4 primeros cargos de diputados nacionales de la provincia y los 3 primeros de diputados nacionales de capital. Nosotros lo dijimos, esto más que una propuesta de acuerdo es una propuesta de rendición incondicional. Ese tipo de construcción política no es algo que tenga cierto futuro. Sin duda ellos pensaron que no éramos débiles y por eso podían presionar a ese nivel, pero era inaceptable para nosotros. Y al mismo tiempo también había un elemento más crítico, vos sabés que nosotros estamos muy contra los aparatos del bipartidismo, y bueno, ellos venían de firmar un acuerdo en diciembre, el 17 de diciembre, un acuerdo de gobernabilidad, digamos, donde participan Macri, Duhalde, Alfonsín,
Estensoro por Lilita Carrió, Wiener y el GEN. ¿Qué es este acuerdo de gobernabilidad? Bueno, las cosas que no se van a tocar de las decisiones. Entonces, no podías discutir la política de la minería a cielo abierto, la política petrolera, la política con la deuda externa. Bueno, evidentemente acá había un acuerdo, una tendencia, un acuerdo que es más fluido con los aparatos del bipartidismo que lo que nosotros estamos dispuestos a aceptar. Le propongo un juego, ¿no? Supongamos que estas fueron las elecciones, vamos a hacer que no sacó el 50%, porque si no ya es reelecta. Sí. Digo, para poder jugar un poquito más. Supongamos que hay un balotaje, ¿sí? Está Cristina Kirchner frente a Alfonsín o Cristina Kirchner frente a Duhalde. ¿A quién vota Alcira Argumedo? Bueno, mira... no pregunté quién vota en la primera ronda, ¿no? No. Ahí el tema es que, obviamente, quién se vota será una decisión personal. En términos de apoyo político no lo podemos dar en las condiciones en que estamos. Sería, primero, por principio, siempre reconocemos la libertad de conciencia del por eso no pregunto a Proyecto Sur, pregunto... Alcira Argumedo lo va a tener que pensar mucho, no te lo puedo decir todavía. ¿Es difícil esa elección? Y sí, es difícil porque de alguna manera... Digo, perdón, que ¿por qué? A ver, me hizo mucho ruido en el balotaje de Capital, cuando era Filmus y Macri, que dudara tanto Pino Solanas, que no quisiera dar una referencia. Cuando uno entiende que está en las antípodas de Macri, y si bien tiene fuertes diferencias con Filmus, uno tiende a pensar que estaba más cerca de Filmus. Sin embargo, no dio el apoyo explícito, al menos Pino Solanas sí, otros referentes de la fuerza. Sí, porque había libertad de conciencia, se reconoció la libertad de conciencia. En ese caso... Pero igual, a ver, la gente no está atada. Digo, Pino Solanas dice, yo voy a votar a supongamos, ¿no? El Macri Filmus, yo voy a votar a Filmus. No creo que todos los que han votado Proyecto Sur salgan corriendo a votar a Filmus. Si comparten, sí, si no comparten, no. Esta idea de que la gente está atada a lo que dice el dirigente. No, por supuesto, no. Lo que pasa es que nosotros teníamos muchas críticas a Filmus en el sentido de que uno se tiene que hacer cargo de su historia. Filmus estuvo con Grosso en el 91 como director general de escuelas, que era el ministro de Educación de la ciudad autónoma, todavía no era ciudad autónoma, y fue cómplice de la escuela shopping, digamos, pleno liberalismo. Bueno, después en el 93 estás en asesor de Susana Decibe durante el gobierno de Menem para impulsar la Ley Federal de Educación del Banco Mundial, que destruyó el sistema educativo. Después estuvo como secretario de Educación de Ibarra en el 2001 y autorizó lo que era el 2001, cuando los padres protestan, él dice: a la escuela se viene a aprender y no a comer. Entonces, una mínima autocrítica de tu pasaje por la educación tenés que tener, porque si no vale todo. Y en el caso de Tomada es Berbisky, que no es, digamos, no es sospechoso de simpatizar con Proyecto Sur, el que denuncia la conversación de Tomada con José Pedraza, recomendándole cómo hacer para que no molesten los terciarizados después de la muerte de Mariano Ferreira. No son cosas livianas, algo te podés hacer cargo, no es que vos decís, no, estos son fantásticos. No era cuestión de salir a hacer una cosa sucia, pero viejo, realmente si no, acá nadie tiene, es como, era lo que decíamos, tal vez sea demasiado rígido y por eso nos rechazaron los votantes. Pero acá en política son católicos, digamos. ¿Qué pasa? El catolicismo, vos haces cualquier tropelía, después vas, te confesás, lees una Ave María y quedás 0 kilómetros. En cambio nosotros somos protestantes, porque los protestantes todo le queda en el currículum, no hay confesión. Y acá esto traducido a la política es la autocrítica. Entonces venís, haces la cosa, te haces la autocrítica, quedás 0 kilómetros y te pones delante de... Bueno, vamos a hacerlo más fácil, porque vamos a hacerlo más fácil. Sí. Que Alcira Argumedo diga lo mejor y lo peor de Cristina y lo mejor y lo peor de Alfonsín, ¿sí? Sí. Mira, sería un eventual competidor si es que entra al balotaje. Así como están las cosas, no entraría ni siquiera al balotaje. No, mira, lo mejor del kirchnerismo nosotros lo hemos apoyado, que es lo que siempre te repiten ellos, y luego lo de la Corte Suprema, la política de derechos humanos, la política de la ley de medios, la estatización del ANSES.
no así el manejo con los fondos del ANSES, la estatización de aerolíneas, no así el manejo de Aerolíneas Argentinas. Bueno, por supuesto que no es solamente del gobierno, pero el matrimonio igualitario, una serie, por supuesto la Eso es lo bueno, lo malo me había dicho que era bueno, el tema ferrocarril, no, el tema ¿qué minero. pasa con la minería? ¿Qué pasa con el petróleo y la energía? Que es muy grave, porque acá se sigue dando subsidios a las corporaciones petroleras y gasíferas y se dice que hay una crisis energética en la Argentina, cuando lo que sucede es que las corporaciones privatizadas no han hecho exploración en las áreas de petróleo, que es la parte más cara de la producción petrolera. Entonces, han absorbido lo que eran las reservas históricamente detectadas por la YPF estatal, y entonces, ahora el gobierno dice, ay, no hay petróleo ni gas en la Argentina, entonces vamos a comprar a Qatar 40.000 millones de dólares de gas, en los mismos momentos en que las corporaciones que están explotando o explorando en Malvinas han descubierto petróleo. Si vos ves el mapa y en Malvinas tenés petróleo en la plataforma submarina y en el territorio. Bien. Lo que pasa es que hay que hacer inversiones para explorar. Esto estamos totalmente desacuerdo. ¿Y de Alfonsín? Bueno, el tema de Alfonsín no es Alfonsín, el tema es el aparato del radicalismo. El aparato del radicalismo históricamente ha tenido articulaciones con el aparato del PJ, por eso no es casual. Y fueron los responsables de gran parte de las políticas de saqueo y degradación de la Argentina como continuidad de la dictadura militar. Por eso nosotros decimos que no es una casualidad que una persona como Domingo Cavallo haya sido funcionario de la dictadura militar, ministro de Economía de un gobierno del PJ, no importa cuál porque estaban todos, de una u otra forma, aunque después se pelearan, y ministro de Economía de un gobierno de la UCR. Digamos, todo eso hasta determinada... Bien, entonces, yo, a ver, abandono la lucha para que usted me diga quién votaría en el balotaje. Vamos a la primera ronda, 23 de octubre. Sí. No está solo Cristina y un eventual segundo, están todos los que quedaron. Sí, pues es que no te lo voy a poder decir ahora, porque hay que ver cómo viene el panorama de las elecciones. ¿Hombre o mujer? Deme una pila. No. Además, en estos momentos pareciera que soy una resentida total. Déjamelo pensar, no lo voy a decir por ahora. Bueno, hay otro dirigente de la izquierda que se hizo... del espectáculo como Jorge Rial, han hecho incluso una campaña a través del Twitter. No le fue mal, no sé cuánta responsabilidad hay de esa campaña a favor de Altamira y cuánto fue mérito propio de... Evidentemente fueron inteligentes en pedir esa ayuda porque conocemos a mucha gente que a nosotros nos decía, no, ustedes están seguros adentro, lo vamos a apoyar a Altamira. Lo que no me termina de cerrar es el apoyo de Jorge Rial, de América TV, digamos que de alguna manera eso debe tener cierto aval de los... ¿De los dueños? De los dueños, que es Vilas Manzano, digamos, ¿no? Entonces, es petróleo, es medios, etcétera. Entonces, me suena muy raro ese apoyo. De todas maneras, les ha servido, saludo el hecho de que se hagan... Razono en voz alta, para ellos es mejor que Altamira sea habilitado para competir y no ustedes porque tienen una campaña dura y fuerte contra temas petroleros, por ejemplo. Sí, yo no creo que nunca nos hubieran apoyado a nosotros porque Vilas Manzano está vinculado, entre otros aspectos, a petróleo. Nosotros en su momento hemos denunciado las concesiones que hizo Cobos cuando era gobernador en el 2007 de 6 yacimientos en Mendoza, que se dio al mismo tiempo que la denuncia que hicimos contra la reprivatización, digamos que la continuidad de la concesión por 40 años que hizo Néstor Kirchner en el 2007 en las reservas de Cerro Dragón. Ahora, ¿eso no es poner toda la responsabilidad fuera y no dentro del propio Proyecto Sur para decir, nos equivocamos en esto? No, nosotros nos hemos equivocado en 18.000. A ver, una de las cosas que se equivocaron. Los spots eran una porquería total, realmente una porquería. ¿Y por qué fueron así? Porque fueron muy rápidos, no teníamos plata en ese momento, etcétera, etcétera. Pero eran pagos los spots, los espacios no eran pagos. No eran pagos, no. El espacio era pago. Nosotros, además... Cuando lo fueron a hacer tenían poca plata. No, pero además... Pino estaba terminando la película, entonces no lo pudo hacer, porque en general lo hacía Pino.
Pero no dejó de lado la película un ratito para hacer la campaña, para apoyar a Alcira Argumedo, su candidata. Ni evaluamos, hicimos un spot que era un papelón. Realmente a mí me han cargado, fui la otra vez ¿Qué le decían? A un espacio de la rock and pop, el blue, no sé qué cosa, verdaderamente era un mamarracho total, eso es cierto. Estuvimos muy confusos y no pudimos explicar el por qué no se llevó adelante la alianza con Wiener después de dar una pelea en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que acá se explica, porque ante esta debilidad del movimiento, está bien, yo no soy nada conocida, no me conocía ni el mono, y eso era una desventaja muy grande, pero no creo que Pino, en la debilidad del Proyecto Sur y en la misma coyuntura, hubiera sacado una cifra muy contundente, por eso se decidió. Entonces, había muchas cosas, fuimos confusos en muchas cosas, ¿no? Cometimos muchos errores, no dejamos de cometer uno, además fue una campaña muy corta, de solo 3 o 4 semanas, para alguien que no era conocido en los ámbitos a nivel público, y entonces cuando juntás todos esos elementos, la necesidad de explicar lo que había pasado con Wiener, que no era creíble, porque nosotros habíamos sido entusiastas, parecíamos locos, el tema de escasa cantidad de recursos, porque no tenemos grandes recursos, el problema de no teníamos el aparato para dar cuenta en la provincia de Buenos Aires, bueno, todo eso se conjugó como para que tuviéramos este resultado. No, cometimos muchísimos errores. Lo que no cometimos errores es en los lineamientos que estamos señalando, porque esta crisis que se está produciendo a nivel internacional no es chiste, hay una gran preocupación acerca de la carencia de un debate serio en el campo político. ...30 segundos. Sí. La pregunta es, ¿cuál va a ser el futuro de Alcira Argumedo? ¿Sigue en política? ¿No sigue en política? Yo tengo todavía 2 años como diputada y obviamente quiero trabajar en la construcción de esto, porque lo nuevo de Proyecto Sur, o lo que es más atractivo para nosotros, es el vuelco de sectores que vienen de movimientos sociales. Entonces, sectores que vienen de los ambientalistas en contra de la minería a cielo abierto, por ejemplo en Andalgalá, todo el grupo de vecinos se volcó a Proyecto Sur. Sectores que luchan para recuperar, por ejemplo, el agua escondido en el Bolsón, eso está en manos del señor Lewis, y hay todo un movimiento en el Bolsón que se volcó a Proyecto Sur. En Esquel son los que lucharon contra la mina de oro. Están las mujeres rurales en lucha, sectores... Bueno, todo eso es lo que nosotros llamamos el subsuelo de la patria, diría Scalabrini Ortiz, que se va articulando alrededor de proyectos. Argumedo no pudo